Hola, ¿cómo están? En otro chispazo de información vamos a hablar un poco acerca de el yo soy y el quién soy. Cuando comenzamos el camino espiritual, comenzamos con básicamente algunas preguntas introspectivas básicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué motivo estoy aquí? Este, ¿Cuál es mi objetivo? Muchas veces nos preguntamos eso y es unas preguntas inevitables en realidad, ¿no? ¿Quién es Dios? Y entre otras cosas más. Son preguntas existenciales también, que las conocemos de esa forma, ¿no? Esas preguntas son quizás los primeros pasos para poder descubrir al Dios interior, al Dios dentro de nosotros. Y quien realmente promueve ese tipo de preguntas es la esencia como tal, la chispa divina que acompaña y que está ahí al lado y de cierta forma empieza a ayudarte a iniciar tu descubrimiento, ¿no? En este aspecto de poder encontrar el camino que cada uno tiene marcado para sí mismo. Y eso ya está ciertamente planeado, no vienes acá para poder crecer, como ya lo he mencionado muchas veces. Pero el descubrimiento de quién soy, ¿no? Es el primer paso para descubrir el yo soy. La diferencia entre ambos es bastante notable. El quién soy básicamente estás descubriendo como persona, tú como esencia, tú como inicio de todo y tú también como el motivo de ser, porque estás aquí para servir, para ayudar, para acompañar, para sostener, para las diferentes opciones que pueden haber, o simplemente para poder vivir a tu forma. O sea, no hay nada escrito que te diga necesariamente cuál es el procedimiento que debes hacer. En realidad es un tema muy personal. Entonces, ciertamente no hay nada definido en ese aspecto. Cada uno viene por un motivo muy específico, tanto en evolución como en experiencia. Finalmente, el descubrimiento del yo soy, ya estamos hablando del descubrimiento de la esencia del yo superior, de la conciencia dentro de ti. Incluso tener contacto con esta esencia. Esta esencia es el Dios interior que vive dentro de nosotros, que no es la chispa divina que vendría a ser el Padre, el reflejo de nosotros, sino esta es la conciencia del yo soy, del yo superior, y básicamente la extensión divina nuestra, y nosotros como avatares, dando o reconociéndonos en nuestra realidad y en nuestras circunstancias acerca de cómo es que inicia este proceso. Es decir, nosotros como fractales que somos fractales del yo soy, en el cual vive una experiencia muy definida en ciertas realidades. Obviamente este hecho de vivir diferentes experiencias es algo real, ciertamente. Y esa chispa, o esta conciencia, ese fractal que somos nosotros, o avatares, vive diferentes opciones, experiencias. Habrá una opción en la cual uno sea un hombre en Camboya, una mujer en Nepal, por decir, este, un niño en África, una persona en Perú, y así. Y cada uno vive una experiencia diferente, pero sigue siendo parte del mismo. O sea, son tus fractales, básicamente, extensiones de tu yo superior que está experimentando mediante ti. Y de esa forma empieza el crecimiento. Después, cuando empiezas a entender la experiencia de yo soy, es decir, tomas conciencia del Dios potencial que eres, realmente ahí empiezas a tomar cierto grado de conciencia a nivel de básicamente el hecho de poder vivir sin ciertos temores, sin ciertos conflictos, sin ciertos dogmas. Ahí comienza realmente el despertar espiritual en un nivel, empieza en un nivel diferente, por decirlo así, porque comienzas con el despertar espiritual cuando empiezas a hacerte las preguntas existenciales básicas que mencionamos en el inicio, pero después, cuando ya tienes conciencia de realmente, o no conciencia, empiezas a entender de dónde vienes y cuál es tu potencial como ser,
ya las cosas empiezan a cambiar, porque el mundo empieza a verse diferente, ya que, como mencionamos alguna vez, la Matrix empieza a verse distinta porque ya nosotros entendemos hasta cierto punto cómo va funcionando ese asunto, cómo va funcionando ese entorno bajo nuestras circunstancias, cómo nosotros, nuestro pensamiento también va modificando esa realidad. Entonces tenemos más conciencia de ese tipo de energías y situaciones que podemos manejar y llevar a nuestro favor hasta cierto punto. Cuando en un principio no teníamos ni siquiera idea de que eso podía pasar, y mucho menos su existencia. Entonces ese hecho de la conciencia del yo superior no tan simplemente te apertura percepciones o algo semejante, sino sin considerar el hecho de poder contactar con tu conciencia, con tu esencia, y de hecho que tienes un contacto directo con él. Puedes solicitar un contacto real, en los cuales en meditación poder verlo, incluso interactuar con él, conversar con él. Él es muy sabio, conoce todo de ti, es ciertamente un dios, ¿no? Pero en una escala diferente. Básicamente conoce todo de ti y está constantemente viendo todo lo que puedes lograr hacer, y te puede aconsejar a un nivel mucho más elevado, ¿no? Entonces su tarea tiene que ver con eso. Tu tarea es acompañarte, aconsejarte y ciertamente guiarte. Y tú también puedes acompañarte de él para poder vivir en una escala diferente, porque vas a poder tener un nivel más alto de percepción, poder consejos, incluso para poder tomar decisiones correctas, decisiones complejas, incluso ver hasta cierto punto situaciones que te escapan totalmente a tu conciencia, situaciones, personas, etcétera. Tomen en cuenta que todos, absolutamente todos, despiertos y no despiertos. Obviamente eso no incluye los no reales, que alguna vez lo conversamos, pero todos tienen un yo superior. Si bien es cierto, no podemos interactuar, no podemos pedirle a un Dios o a una conciencia que ayude o que ciertamente haga el cambio de ideas o de pensamientos de una persona, porque sería ir en contra de su libre albedrío, pero sí puede solicitar algún tipo de consejo de parte de los dioses superiores, es decir, del dios interior, por decir, mi dios superior puede interactuar con el dios superior de otra persona para poder aconsejarle a que vaya por un mejor camino, que tome unas mejores decisiones, y no nosotros directamente abordarlo intentando erróneamente haciendo que ellos tomen una decisión que aparentemente es lo correcto, cuando en realidad bajo su perspectiva no lo es, o bajo su realidad tampoco lo es, o bajo su momento no tiene nada que hacer con eso. Entonces de esa forma evitamos ir en contra del libre albedrío, que es una ley que debemos siempre tomar en cuenta. Muchas veces las pasamos por alto por desconocimiento, pero es el respeto básico y lo que menciona Dios o Jesús con sus primeros mandamientos, ¿no? O su único mandamiento, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo, y eso incluye el respeto en todo sentido. Entonces de esa forma podemos identificar el yo soy, y también identificar el quién soy. Tomen en cuenta que el yo soy no se puede buscar si no has encontrado el quién soy, lógicamente. Estamos en contacto, nos vemos.